Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos de Canal de los Llanos, bienvenidos a otra cita más con Travesía Agropecuaria. Y en este video vamos a hablar de la transformación de alimentos, específicamente de la transformación de la carne de cerdo criollo casco de mula, del cual ya hemos hablado en varios videos anteriores en este espacio. Haremos en este video un tutorial sobre la elaboración de la deliciosa hamburguesa con carne de cerdo criollo. Les repasamos que el cerdo criollo casco de mula es una especie propia de la zona de los llanos orientales aquí en Colombia, llevando 500 años de adaptación en este territorio. Estos animales hacen parte de un banco de germoplasma en el Centro de Investigaciones La Libertad de Agrosavia en Villavicencio. Son criados y levantados con dietas forrajeras y en pastoreo, y tienen la característica especial que el sabor de su carne es excepcionalmente delicioso. El sabor, textura, color, aroma, nos está brindando unas características bien interesantes, diferentes inclusive a las de un cerdo tradicional. Aquí hay unas acentuaciones de sabor bien interesantes, unos temas de aroma diferentes al de un cerdo comercial. Gracias al SENA Achón y Agrosavia en Villavicencio ya habíamos publicado en videos anteriores algunos tutoriales sobre la transformación de la carne de cerdo criollo en otros productos cárnicos o embutidos, pero esta vez será la transformación de esta exquisita carne en hamburguesa con carne de cerdo criollo. Bien, pero antes de iniciar cualquier transformación de la carne de cerdo criollo, se debe iniciar con un proceso de maduración de esta misma. Una carne de cerdo, estamos hablando de bajar una temperatura de la que parte él inicialmente hasta bajarla a 2 grados, 4 grados, en un tiempo de unos 48 horas o de unos 72 horas. Y a partir de esas 72 horas nosotros podemos mejorar la característica de la emulsión lograda por el descenso y luego ascenso del pH que entra ya al proceso de maduración de la carne para mejorar la forma de emulsionar o la estabilidad de la emulsión cárnica. Los ingredientes para esta receta muy sencillos. Ácido ascórbico. Ácido ascórbico es este y este es el fosfato. Fosfato. Y aquí aliños una mezclita de condimentos que encontraron los chicos por ahí. No, mentira, aquí lleva cúrcuma, lleva páprica y lleva... comino. No, cúrcuma, páprica, un poquito de ajos en polvo, un poquito de cebolla en polvo y listo. Condimento completo. Sí, o sea, lleva como alguito en polvo muy pequeño. Entonces, la pasta base de la hamburguesa, de la carne para hamburguesa, está conformada por la carne del cerdo casco de mula, como se pueden dar cuenta. Es una muy buena calidad de carne, excelente calidad de carne para hacer esa hamburguesa. Le vamos a adicionar unas especiecitas naturales como ajo y cebolla. Y para un control de temperatura que le adicionamos hielo en escarcha. Entonces vamos a iniciar el proceso. Debemos mencionar que estos procesos como el molido de la carne se puede realizar con un molino casero convencional. En estas instalaciones del procesamiento de productos cárnicos en el SENA Achón de Villavicencio se tiene el montaje de equipos semi-industriales para los procesos de aprendizaje, de manera que no incide en el producto final que se elabore de forma artesanal. Lo que sí incide es que se debe mantener la temperatura de la carne de 4 a 8 grados centígrados durante todo el proceso. Entonces ya casi que la sola molida, miren cómo está ligando. Entonces por eso les digo yo que preparar una hamburguesa es muy sencillo si trabaja con calidad de carne, con carne fría y madurada. Una vez se termina el proceso de molido de la carne, se hace una mezcla con los demás ingredientes, como es el ácido ascórbico, el fosfato, la sal,
el saborizante y la mezcla de condimentos completos. Desde luego, si no se dispone de la máquina mezcladora, el proceso se puede hacer manualmente, hasta que quede una emulsión homogénea. Vamos entonces a comenzar a darle la forma a la carne, como va a quedar preparada, como va a quedar moldeada. Entonces vamos a tener un papelito aquí para que no tenga contacto con el cliente. Y comenzamos a hacer unas porcioncitas de 120 gramos. Entonces vamos a sacar 120 gramitos, los porcionamos con un plástico separadores de hamburguesa de carne. Y ya tenemos las 4 hamburguesas que conforman una librita. Y vean las hamburguesas como quedan ya formadas, listas, para que la persona simplemente llegue y la Esto va al coloque. congelador desde luego. Va al congelador, ya va en este momento al congelador. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Nos complace que nos apoyen en esta tarea y nos dejen un like, un comentario y su suscripción al canal de Los Llanos. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.